Quiero agradecerles la confianza y también la invitación de ser parte de esta nueva edición de Cachorros de León. Ojalá cuando yo estaba creciendo en casa con mi mamá y mi papá, que eran ministros y pastores, a alguien se le hubiera ocurrido en aquellos años haber hecho algún evento como este, donde nos pudieran ministrar a nosotros los hijos de pastores e hijos de ministros. Mi mamá y mi papá eran personas extraordinarias, pero eran hombres y era un hombre y una mujer muy ocupada. Mi mamá y mi papá predicaban, enseñaban la Biblia. Mi papá estaba literalmente todas las noches fuera de la casa, iba a un pueblo para predicar el evangelio y bueno, uno de los privilegios, una de las bendiciones que yo y mis hermanos tuvimos fue de acompañar a mi papá a muchos de estos lugares y fue en esos viajes, yendo a esos pueblos a predicar la palabra de Jesucristo, que yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el acordeón, porque en esos pueblos chiquitos me permitían tocar en la alabanza y tenía yo un acordeón pequeño y así es como empezó la música a tener una parte muy importante en mi vida. Así que yo le agradezco a Dios por mis papás que me dieron el privilegio de poder ser parte de su ministerio y de ser parte de crecer el evangelio allá en el norte de México, donde yo crecí en un estado que se llama Durango. Casualmente también así se llama la ciudad donde yo crecí, Durango. Y ahora, cuando yo me puse a pensar en dirigirles a ustedes estas palabras y estar con ustedes en este evento, se me ocurrió una gran idea. Yo tengo una hija y 3 hijos. Mi hija Elena es la única hija que tengo, los demás son varones. Y ella es una extraordinaria cantante, es una de mis cantantes favoritas, por cierto. Ella también es compositora de canciones, es pastora, también es mamá. Yo tengo nietos gracias a mi hija Elena. Y me pareció muy interesante que para esta edición de Cachorros de León, en lugar de solamente que escuchen de mí, pudieran ustedes conocer también a mi hija. Así que yo la invité para que me acompañara y que juntos pudiéramos hablar un par de cosas acerca de lo que es crecer en una casa de ministros, algo que todos ustedes conocen muy bien. Así que en unos momentos yo les voy a presentar a mi hija Elena y vamos a tener una conversación muy, muy interesante acerca de vivir en casas de ministros. Bueno, y ahora sin más preámbulos o más presentaciones, invité a mi hija Elena Witt de Guerra, que me acompaña el día de hoy. Bienvenida, Elena. Gracias. Bueno, literalmente estás en tu casa. Estamos hablando acerca de crecer en hogares de ministros. Y yo me imagino que una de las preguntas que te hacen con más frecuencia a ti es ¿cómo fue crecer en la casa de Marcos Witt? Sí. Me gustaría saber tu respuesta. Nunca la he escuchado. Sí, para mí, bueno, y siempre digo que yo estoy muy agradecida de poder haber crecido en un hogar donde yo aprendí todos los principios bíblicos, tuve esa fundación en la palabra de Dios y el ejemplo también, el buen ejemplo de lo que es ser ministro y querer servir al Señor y servir al cuerpo de Cristo también, la novia de Cristo. Entonces, para mí, lo veo como fundación para lo que el Señor quiso hacer ahora en mi vida, con mi ministerio, pero comenzando desde ese punto de partida. Bueno, y lo que muchos también saben, pero hay que recordar que no solo creciste en la casa de Marcos Witt, en esta casa también hay una señora que se llama Miriam. Tu mamá, sí. una gran mujer de oración, de la palabra. ¿Qué cosas has aprendido ahora que tú eres mamá? Supongo que también hay cosas de tu mamá que has aprendido, ¿no? Claro. Y que ahora lo utilizas. Cuéntame, por ejemplo, 2 de las características de tu mamá que han sido en tu vida como un ejemplo. Bueno, la paciencia, que mi mamá era una persona bastante paciente. Bueno, y éramos Sigue 4, siendo, sigue siendo. Bastante Sí, paciente. somos 4 hijos, entonces ella me enseñó lo que es tener ese ambiente de paz, también sería la otra palabra, Claro. crear un ambiente en el hogar de paz y con la paciencia, es cómo se logra eso, yo creo, y ella me enseñó eso desde muy temprano. Yo vi cómo mi mamá no era como muchas otras mamás, no sé,
preocupaba mucho. Te imaginas 4 niños corriendo y ella muy calmada en todo momento, Muy tranquila. sí, muy tranquila. Yo creo que la paz del Señor siempre estuvo con ella y ella transmitía eso a nosotros, sus hijos. Tu mamá es una mujer de mucha oración. Sí. Es algo que a mí siempre me ha impresionado, que no importa la hora de la noche, ella tiene su lista. Bueno, Sí. son varias listas ahora. Antes era una sola, ahora son muchas listas, pero no importando la hora de la noche, no se duerme hasta que ha hecho. Ahora su Orado. lista la tiene en un teléfono, por eso le hago así, ¿no? Pero hasta que ora esa lista, y a veces eso es a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con los ojos casi cerrados, y ella orando por sus hijos, por su esposo, por sus nietos. Eso para mí ha sido un gran ejemplo Sí. de tu mamá, ¿no? Sí, yo creo que el Señor también honra su fidelidad en eso porque pues ahora ya puede ver el resultado de sus oraciones, ¿verdad? Yo creo que muchas veces se nos olvida, si estamos orando por mucho tiempo por algo, se nos olvida que el Señor sí está escuchando y que va a dar su respuesta, y yo creo que ella en su vida ha visto la respuesta de Dios. Así es. Sí. En mi casa, creciendo con mis papás, mi papá era quien oraba muy vocalmente, ¿no? Siempre escuchábamos las oraciones de mi papá, porque él se levantaba muy temprano de mañana y clamaba, ¿no? Y lo escuchábamos orando por mi mamá, orando por cada uno de nosotros por nombre. Oraba por los pastores de las iglesias que él pastoreaba junto con estos hermanos, ¿no? Nunca olvido él nombrar al hermano Tacho, al hermano Cacho, al hermano Raúl, al hermano Atilano, al hermano, habían tantos pastores, ¿no es cierto? Y mi papá nombrándolos todas las mañanas. Y yo despertando temprano en la mañana escuchaba a mi papá orar, porque su cuarto de oración era bajito donde nosotros dormíamos. Eso ha sido un ejemplo muy grande para mí. En el caso de tu mamá, ella ora muy callada. Sí. Pero todos sabemos que está orando. Sí, tu bueno, mamá. y vemos nosotros los resultados de las oraciones de ella también, y sabemos que ella estuvo orando siempre en esa batalla espiritual a nuestro favor también, y es una bendición tener a las mamás que oran, ¿verdad? Así es. Elena, cambiando un poco de tema, creciste en una casa donde siempre vea música. No sé por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué será? Y yo sé que desde muy pequeña tú empezaste a tener un gusto por la música. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, escucharte en el piano. Y yo a veces, tú ni sabías que yo estaba sentada en la puerta de mi recámara escuchando que tocabas y adorabas al Señor, o estabas hasta componiendo canciones y yo escuchaba el proceso de cómo lo hacías, y Eso no lo yo sabía. lo disfrutaba mucho. Sí, no te lo había contado, pero sí me gustaban esos momentos donde yo sabía que ibas a regresar. Bueno, incluso yo escuchaba a mi mamá sentarse al piano muchas veces y tocar. También. Y cantar y tener sus tiempos de adoración. Entonces fue algo que desde pequeña yo escuchaba ese ejemplo de adoración en mi casa, y yo desde, bueno, muy temprana edad decidí que eso también iba a ser parte de lo que yo quería hacer. Y tú sabes que yo sola me enseñé a tocar la guitarra. Claro. Me regalaste esa guitarra de Navidad. ¿Qué edad tendrías cuando te regalé esa guitarra? Tendría unos 13 años, quizás 14, 13 años creo que Y le fue. empezaste a rascar y le Sí, empezaste a aprender. sí, me imagino que escuchaste todas las notas incorrectas, o sea, porque no sabía cómo tocar, pero era mi manera de poder tener un tiempo con el Señor en adoración, y me encantaba, me encantaba. Una de las cosas que ahorita me acordé, a mí se me había olvidado lo que dijiste de que tu mamá también se sentaba a tocar el piano, pero ella siempre se esperaba que yo me fuera de viaje. Sí, sí, nunca era cuando tú estabas en casa. Porque después de que yo regresé una vez de un viaje y me dice tu mamá, tengo una canción que Dios me regaló, y ella se sentó a tocar, y le dije, ¿a qué horas? ¿A qué horas compusiste eso? Me dice, tú no sabes, pero cada vez que tú te vas, yo me siento al piano y empiezo a tocar y a adorar al Señor. Me llamó mucho la atención eso. ¿Qué edad tendrías tú cuando compusiste tu primera canción? Bueno, de lo que recuerdo, tendríamos 10 años por ahí, pero bueno, las canciones que ya eran canciones buenas, ya más cuando
empecé a tocar guitarra y aprender a tocar guitarra fue cuando ya empecé a componer como a los 14 Pero tú no años. te acuerdas de la canción que compusiste a No. los 10. No era muy buena, entonces esa como que ya mi mente dijo, no te tienes que acordar de esa canción. Yo compuse mi primera canción a los 14 años, pero tampoco me acuerdo de esa canción. Sé que se llamaba Eres mi amigo más fiel, pero es todo lo que recuerdo de esa canción. En tu memoria de las canciones mías, ¿cuál es una de las primeras que tú te acuerdas y que te impactó? Bueno, yo recuerdo quizás a los 5 o 6 años tener memoria de cantar Tu mirada. A tus ojos revelan. Sí, y también Hermoso eres, eran canciones que las escuchaba en la iglesia y recuerdo llegar a mi cuarto, 5 o 6 años, y empezar a cantar esas canciones y tener momentos donde yo sentía la presencia de Dios de chiquita, ¿verdad? Y yo recuerdo que por medio de canciones como esas, tener esos momentos con el Señor. Entonces son memorias muy bonitas creciendo. Fíjate que nunca pensé en ese lado de que algunas de mis canciones impactarían a mis hijos. Sí. Porque estaban impactando a las multitudes y normalmente cuando yo venía a mi casa era para refugiarme y para descansar porque yo regresaba exhausto. Y tu mamá siempre fue muy cuidadosa de que nuestra casa fuera para mí un refugio, ¿no es cierto? Pero ahorita que me estás contando eso me impacta y también me bendice saber que mis canciones tocaron también a mis hijos. Sí. Esa de Tus ojos revelan que yo la compuso un joven que era parte de mi grupo de jóvenes cuando yo fui pastor de jóvenes en esa congregación pequeña allá en Durango. Él se llama Saúl y nunca olvido la vez que él viene y me cantó Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, porque sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llenas de tu paz, me llenas de tu paz. ¿Y cuál fue la otra canción que me acabas de mencionar? Eres. Hermoso eres. Sí. Esa canción tiene una historia muy interesante, porque yo había escrito como la primera parte y uno de mis colegas, que es como tu tío, casi porque su hija es tu mejor amiga, Juan Salinas, que ha compuesto muchísimas canciones. Juan ha compuesto una gran cantidad de canciones que todavía cantamos hasta la fecha. Y él escuchó esta canción. ¿Tú has oído esta historia? No. Entonces él escucha mi canción porque yo empiezo a tocarle en mi corazón hay una canción, ¿no?, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Entonces yo se la canto toda
Y su respuesta fue, no es la mejor canción que has compuesto, ¿no? Y yo me acuerdo que él se fue a su oficina y yo me sentí como casi insultado, ¿verdad? Casi ofendido. Y yo me fui echando fumarola y todo molesto. Y me acuerdo que yo cerré la puerta de mi oficina y estaba ahí sentado haciendo mi puchero, decimos en México, ¿no? Que es cuando estás así molesto por algo. Y oigo a la voz del Espíritu Santo que me habla y me dice, con que así van a ser las cosas, Marcos. Y yo, ¿cómo así van a ser? O sea, que no te vas a permitir criticar. Y yo sentí muy fuerte en ese momento la convicción del Espíritu Santo, porque Juan es un gran compositor, ¿no? Y me tardé un rato para que se me bajara así y que me calmara, y me levanté y fui, toqué a su oficina y le dije, ok, Juan, ven acá. Dime qué fue lo que no. Y nos fuimos los dos al piano y me dijo, es que aquí esto está mal y esta palabra la deberías de cambiar por otra. Y lo que sí me dijo es que esa primera parte, en mi corazón, eso está precioso, eso no lo cambies. Pero acá hay que cambiarle. Y fíjate lo que fue trabajar juntos una canción que terminó siendo una canción que bendijo a millones de personas. ¿La cantamos? Sí. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Así que gracias a Dios por dejarse uno criticar, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera salido esta canción. Hablando de la crítica, creciendo en una familia ministerial, tanto los hijos, yo me acuerdo cuando criticaban a mi papá y a mi mamá y cómo eso me hacía sentir mal, ¿no? Y después me empezaron a criticar a mí. Y eso, bueno, obviamente duele. Pero también critican a los hijos de los pastores y de los ministros. ¿Cómo luchas tú con la crítica? ¿Cómo trabajas tú la crítica en tu propia vida? Fue un proceso para mí aprender a no dejar que eso determinara lo que yo iba a hacer con mi vida, porque habían momentos donde yo sentía como que, bueno, no puedo hacer nada
el estándar que la gente quiere, Claro. y tenían expectativas, y yo decía, no, pues es mucha presión. Yo creo que todos los hijos de ministros batallamos en algún punto u otro con esa presión de lo que la gente espera de nosotros, quizá de lo que pensamos o percibimos que nuestros papás esperan de nosotros también. También, ¿verdad? Aunque no sea la verdad, quizás el enemigo usa eso a veces para causar que los hijos de ministros no continúen con el llamado que el Señor tiene para ellos. Él pone como que estas mentiras sobre de que no, es que no haces nada bien, o tus papás quieren que tú seas perfecto, o la gente de tu congregación quiere que tú seas perfecto, y son mentiras realmente. Exacto. Que el enemigo usa en contra de nosotros, porque él sabe que el legado que tenemos como hijos de ministros es uno con tanto peso en el reino de Dios. Y como decía al principio, la fundación que se ha puesto ahí para los niños de ministros es algo tan sólido que si construimos encima de eso, no se va a poder mover. Claro. Entonces el enemigo sabe eso, y él dice, yo tengo que ver cómo pongo hoyitos en esa fundación para que cuando empiezan a construir algo que tengan incertidumbre, que tengan falta de, o que tengan ansiedad, o que se miren como que no son capaces o suficientes. Y esas son como que sus tácticas para que cuando empecemos a construir nosotros ya encima de esa fundación, con el llamado que el Señor ha puesto en nosotros, que quizás es continuación de lo que ha creado un papá o una mamá, o quizás es algo totalmente por separado, pero él dice, si yo puedo llegar a ellos antes de que lleguen a ese punto de construcción, voy a causar que no esté sólido, ¿verdad? Que esté Claro. construido sobre una arena en vez de Sobre la la roca. roca, claro. Entonces, yo creo que desde un punto de muy joven yo sentí eso, como que los ataques del enemigo que decían, no, la gente solo te va a comparar a tu papá, de verdad no deberías de cantar porque la gente solo va a comparar tu ministerio con el de él. Y yo tuve que tener encuentros con el Señor donde Él me hablaba las verdades de lo que Él quería para mí. Qué bonito, Sí. qué importante es eso. Bien importante, Conocer la verdad. esencial. Y eso es algo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que tengamos esos momentos con Él donde Él nos pueda hablar. Porque gente de afuera va a hablar, el enemigo va a tratar de hablar, También. pero cuando escuchamos la voz del Señor y Él nos da dirección, algo que yo tuve que entender era que mi llamado era individual, era algo que el Señor me Muy había bien, dado a mí. Muy bien. Sí, y aunque yo había construido sobre esa fundación que mis papás habían puesto, Claro. el llamado que Él tenía para mí era algo específico para ti. alcanzar a otra gente. Claro. Y entonces yo creo que es algo que cuando nos desanimamos porque quizás pensamos que estamos debajo de la sombra de alguien más, como para mí eso fue algo que yo tuve que batallar con eso, que yo pensaba, no, pues voy a estar en la sombra de Marcos Witt. y tuve que escuchar la voz del Señor que me decía, no, yo tengo planes de bien para darte un futuro y una esperanza como Elena. A ti, como Sí. individuo. Exactamente. Y yo creo que cuando entendí eso, esa presión que yo había sentido desde pequeña, bueno, no tan pequeña, pero de joven, de repente ya Se no te estaba. quitó. Sí, yo dije, yo sé quién soy yo, quién Dios me ha llamado a mí ser, y yo ahora, no importando en qué tarima me invitan a pararme, yo siento que yo pertenezco a ese lugar. Claro. Que era algo que yo batallaba con eso también. Yo decía, bueno, quizás no tengo lo suficiente, o no tengo el talento suficiente, o quizás, no sé, y el Señor puso dentro de mí tan claro eso de que yo había sido llamado a eso, que ahora yo me puedo parar en tarimas y dar la palabra de Dios con toda la certeza de que Él está detrás de todo lo que estoy haciendo. Entonces es algo tan importante, clave para los hijos de ministros. Muy importante. Una de las frases que siempre usaba tu mamá, y todavía lo usa, para recordarme a mí de cómo lidiar con la crítica, es: conoces la verdad y eso te hace libre. Sí. Cuando tú conoces tu verdad, de acuerdo a lo que el Señor te ha hablado a ti,
pues que murmuren y digan lo que quieran. O sea, uno puede estar seguro en la verdad de lo que Dios le ha dado a uno, en el llamado que Dios le ha dado a uno. Yo creo que es una palabra muy importante para los que somos hijos de ministros, ¿no? Sí. Tú sigues componiendo. Hace poco compusiste una canción que se llama Te Exaltamos. Sí. Interesante, porque cuando tú tenías como 2 años de edad, yo compuse una canción que se llama Te Exaltamos. ¿Me ¿no? acuerdo? Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Pero tú has compuesto y es ahorita una de mis canciones favoritas, y yo pedí que mi hija Elena lo cante. Nombre sin igual, el nombre de Jesús, Jesús. Te exaltamos, Dios, sobre todo. Eres tú, no hay nadie como tú. Te exaltamos, levantamos manos en adoración. Se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor. Nombre sin igual, el nombre de Jesús, Jesús. Te exaltamos, Dios, sobre todo. Eres tú, no hay nadie como tú. Y te exaltamos, levantamos manos en adoración. Se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor. Sobre toda tierra reina su majestad. Toma tu lugar, toma tu lugar. Tu reino es eterno, creador del universo. Toma tu lugar, toma tu lugar. Sobre toda la tierra reina su majestad. Toma tu lugar, toma tu lugar. Tu reino es eterno, creador del universo. Toma tu lugar, toma tu lugar. Y te exaltamos, levantamos manos en adoración. Se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor. Y te exaltamos.
cada uno de los hijos de ministros, hijos de pastores que están viendo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los proteja. Rodéalos, Señor, y cúbrelos. Pon a su alrededor ángeles que peleen a su favor. Guárdalos de toda palabra equivocada, toda palabra de confusión, toda crítica, toda palabra hiriente. Señor, y a aquellos que están heridos, sánalos ahora. Señor, que tu bálsamo dulce corra a sus corazones, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Elena, ora por los hijos de ministros que nos están viendo. Señor, te doy gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos y tus hijas. Yo pido, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en ti, Señor. A pelear la buena batalla, Señor, de la fe. Gracias, Jesús. De recordar que nuestra recompensa es estar en tu presencia, Señor. Sí, Señor. De poder disfrutar de nuestra salvación, porque ahí es donde encontramos nuestra paz. Y también poder gozar, Señor, de ver a la gente llegar a conocerte, de ser amados por ti, Señor. De poder ver las transformaciones de corazones, de mentes, Señor. Que eso también es nuestra recompensa, Padre, Señor. de poder ver la obra que tú haces en la gente que podemos pastorear. Te pido, Señor, por nuevas fuerzas, Sí, Padre. nueva pasión, nueva unción y descanso, Señor. Gracias, Señor. Descanso en cada corazón de estas preciosas almas que te sirven de todo corazón. Yo pido, Señor, que tú le des fresca unción para poder seguir adelante, que puedan reconocerte en todo lo que hacen, Señor, Amén. y que puedan recordar que no es en vano, No es. que puedan ver, Señor, que en lo espiritual hay cosas pasando que algún día podrán reconocer Así es, Padre. y que van a llegar delante de tu presencia y que vas a decir, buen hecho. Bien. Sí, bien, es que fue un buen trabajo. Sí, Señor. Y que tú te deleitas en ver cómo te sirven, en ver cómo te adoran. Gracias, Padre. Y, Señor, que puedan recordar que en cada cosa que están haciendo están trayendo una sonrisa Amén. a tu cara, Señor. Amén. Que podamos gozarnos en Amén. eso, Señor. Que eso pueda ser nuestra motivación día a día, Señor. Que podamos recordar que se trata de hacerte orgullosa a ti, Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Y que vamos algún día a disfrutar de tu presencia. Y que vamos a escuchar esas palabras, Señor. Que fuimos siervos fieles. Y que muchas personas van a llegar a tu presencia también a causa del trabajo que fue hecho en esta tierra. Así En es, el nombre Padre. de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Elena. Qué gusto ha sido tener este tiempo contigo en oración, en adoración juntos y también recordando. ¿Alguna última palabra que quieras compartir antes de despedirnos? Sabes, ahorita estaba, mientras oraba, pensando en la historia del hijo pródigo y cómo al final el hijo que se quedó, él va y le reclama a su papá, ¿verdad? Claro. Hiciste esta gran fiesta y a veces se nos olvida y le dice el papá al final, tú siempre estuviste conmigo. Yo creo que a veces nosotros como hijos de ministros quizás no tenemos estos testimonios de que nos fuimos y que hicimos todo lo malo y estamos regresando, ¿verdad? Y en muchos casos somos los que estamos sirviendo fielmente al Señor, obedeciendo su palabra y a veces se nos olvida que nuestra recompensa, como oraba ahorita, es que siempre estuvimos con el Señor.
y que no tuvimos un momento de desviarnos y tener que regresar. Entonces quizás alguien hoy está batallando con eso. Dicen, yo por años y años y años soy fiel y le sirvo al Señor y nadie me está reconociendo, o nadie me hace una fiesta, o nadie me da un aplauso, pero nuestra recompensa es que pudimos estar cerca del Señor. Entonces yo siento quizás que hoy hay que animar a esas personas que han estado muchos años sirviendo fielmente al Señor y que sienten como que, bueno, las prédicas no me aplican a mí, siempre son para la gente que se desvió, que necesita perdón o necesita regresar a la casa de Dios. Qué buen pensamiento. Y sí, para aquellos que están quizás en un momento de decir, yo soy fiel, he sido fiel, o sea, ¿qué me toca a mí? El Señor le dice a esas personas que se deleiten en su presencia, ¿verdad? Porque esa es la recompensa que tenemos como hijos de ministros. Ahí lo tienen. Yo solo puedo decir un fuerte amén y decirles que, bueno, no hace falta decirlo, que estoy muy orgulloso de mis hijos, de cada uno de ellos. Y hasta de mi yerno, que está casado con mi hija. Estoy muy orgulloso de él. De mi nuera, de mis 2 hijos que siguen solteros, pero que tienen grandes talentos. Honro a cada uno de mis hijos y honro también a la mamá de mis hijos, que es mi esposa y mi mejor amiga Miriam. Gracias por acompañarnos en este rato familiar. Espero que alguna palabra Dios haya iluminado a tu corazón para animarte. Y recuerda que Dios conoce tu número de celular, tu dirección, tu email, conoce tu Instagram, ten cuidado de lo que andas posteando. Conoce todo de ti, no se ha olvidado de ti. Ahí está bien cerquita, a tu lado. Que Dios te bendiga, te amamos. Co-hijo de ministro, te amamos. Y sabemos que Dios tiene grandes cosas para ti. Te mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sin más preámbulos o más presentaciones, invité a mi hija Elena Witt de Guerra, que me acompaña el día de hoy. Bienvenida, Elena. Gracias. Bueno, literalmente estás en tu casa. Estamos hablando acerca de crecer en hogares de ministros. Y yo me imagino que una de las preguntas que te hacen con más frecuencia a ti es ¿cómo fue crecer en la casa de Marcos Witt? Sí. Me gustaría saber tu respuesta. Nunca la he escuchado. Sí, para mí, bueno, y siempre digo que yo estoy muy agradecida de poder haber crecido en un hogar donde yo aprendí todos los principios bíblicos. Tuve esa fundación en la palabra de Dios y el ejemplo también, el buen ejemplo de lo que es ser ministro y querer servir al Señor y servir al cuerpo de Cristo también, la novia de Cristo. Entonces, para mí, lo veo como fundación para lo que el Señor quiso hacer ahora en mi vida, con mi ministerio, pero comenzando desde ese punto de partida. Bueno, y lo que muchos también saben pero hay que recordar que no solo creciste en la casa de Marcos Witt, en esta casa también hay una señora que se llama Miriam. Tu mamá, sí. una gran mujer de oración, de la palabra. ¿Qué cosas has aprendido ahora que tú eres mamá? Supongo que también hay cosas de tu mamá que has aprendido, ¿no? Claro. Y que ahora lo utilizas. Cuéntame, por ejemplo, 2 de las características de tu mamá que han sido en tu vida como un ejemplo. Bueno, la paciencia, que mi mamá era una persona bastante paciente. Bueno, y éramos 4, sigue siendo. Bastante sí, paciente. Somos 4 hijos, entonces ella me enseñó lo que es
tener ese ambiente de paz, también sería la otra palabra, Claro. crear un ambiente en el hogar de paz y con la paciencia, cómo se logra eso yo creo, y ella me enseñó eso desde muy temprano. Yo vi cómo mi mamá no era como muchas otras mamás, no sé, preocupaba mucho, te imaginas 4 niños corriendo y ella muy calmada en todo momento, Muy tranquila. así, muy tranquila. Yo creo que la paz del Señor siempre estuvo con ella y ella transmitía eso a nosotros, sus hijos. Tu mamá es una mujer de mucha oración. Sí. Es algo que a mí siempre me ha impresionado, que no importa la hora de la noche, ella tiene su lista. Bueno, Sí. son varias listas ahora. Antes era una sola, ahora son muchas listas, pero no importando la hora de la noche, no se duerme hasta que ha hecho. Ahora su Orado. lista la tiene en un teléfono, por eso le hago así, ¿no? Pero hasta que ora esa lista, y hay veces eso es a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con los ojos casi cerrados, y ella orando por sus hijos, por su esposo, por sus nietos. Eso para mí ha sido un gran ejemplo Sí. de tu mamá, ¿no? Sí, yo creo que el Señor también honra su fidelidad en eso porque pues ahora ya puede ver el resultado de sus oraciones, ¿verdad? Yo creo que Claro. muchas veces se nos olvida, si estamos orando por mucho tiempo por algo, se nos olvida que el Señor sí está escuchando y que va a dar su respuesta, y yo creo que ella en su vida ha visto la respuesta de Dios. Así es. Sí. En mi casa, creciendo con mis papás, mi papá era quien oraba muy vocalmente, ¿no? Siempre escuchábamos las oraciones de mi papá, porque él se levantaba muy temprano de mañana y clamaba, ¿no? Y lo escuchábamos orando por mi mamá, orando por cada uno de nosotros por nombre. Oraba por los pastores de las iglesias que él pastoreaba junto con estos hermanos, ¿no? Nunca olvido él nombrar al hermano Tacho, al hermano Cacho, al hermano Raúl, al hermano Atilano, al hermano, habían tantos pastores, ¿no es cierto? Y mi papá nombrándolos todas las mañanas. Y yo despertando temprano en la mañana escuchaba a mi papá orar, porque su cuarto de oración era bajito donde nosotros dormíamos. Eso ha sido un ejemplo muy grande para mí. En el caso de tu mamá, ella ora muy callada. Sí. Pero todos sabemos que está orando. Sí, tu bueno, mamá. y vemos nosotros los resultados de las oraciones de ella también, y sabemos que ella estuvo orando siempre en esa batalla espiritual a nuestro favor también, y es una bendición tener a las mamás que oran, ¿verdad? Así es. Elena, cambiando un poco de tema, creciste en una casa donde siempre había música. No sé por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué será? Y yo sé que desde muy pequeña tú empezaste a tener un gusto por la música. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, escucharte en el piano. Y yo a veces, tú ni sabías que yo estaba sentada en la puerta de mi recámara escuchando que tocabas y adorabas al Señor, o estabas hasta componiendo canciones y yo escuchaba el proceso de cómo lo hacías, y Eso no lo yo sabía. lo disfrutaba mucho. Sí, no te lo había contado, pero sí me gustaban esos momentos donde yo sabía que ibas a regresar. Bueno, incluso yo escuchaba a mi mamá sentarse al piano muchas veces y tocar. También. Y cantar y tener sus tiempos de adoración. Entonces fue algo que desde pequeña yo escuchaba ese ejemplo de adoración en mi casa, y yo desde, bueno, muy temprana edad decidí que eso también iba a ser parte de lo que yo quería hacer. Y tú sabes que yo sola me enseñé a tocar la guitarra. Claro. Me regalaste esa guitarra de Navidad. ¿Qué edad Sí. tendrías cuando te regalé esa guitarra? Tendría unos 13 años, quizás 14, 13 años creo que Y le fue. empezaste a rascar y le Sí, empezaste a aprender. me imagino que escuchaste todas las notas incorrectas, o sea, porque no sabía cómo tocar, pero era mi manera de poder tener un tiempo con el Señor en adoración, y me encantaba, me encantaba. Una de las cosas que ahorita me acordé, a mí se me había olvidado lo que dijiste de que tu mamá también se sentaba a tocar el piano, pero ella siempre se esperaba que yo me fuera de viaje. Sí, sí, nunca era cuando tú estabas en casa. Porque después de que yo regresé una vez de un viaje y me dice tu mamá, tengo una canción que Dios me regaló, y ella se sentó a tocar, y le dije, ¿a qué horas? ¿A qué horas compusiste eso? Me dice, tú no sabes, pero cada vez que tú te vas, yo me siento al piano y empiezo a tocar y a adorar al Señor. Me llamó mucho la atención eso. ¿Qué edad tendrías tú cuando compusiste tu primera canción? Bueno, de lo que recuerdo
recuerdo, tendríamos 10 años por ahí, pero bueno, las canciones que ya eran canciones buenas, ya más cuando empecé a tocar guitarra y aprender a tocar guitarra fue cuando ya empecé a componer como a los 14 años. ¿Tú no te acuerdas de la canción que compusiste a los 10? No era muy buena, entonces esa como que ya mi mente dijo, no te tienes que acordar de esa canción. Yo compuse mi primera canción a los 14 años, pero tampoco me acuerdo de esa canción. Sé que se llamaba Eres mi amigo más fiel, pero es todo lo que recuerdo de esa canción. En tu memoria de las canciones mías, ¿cuál es una de las primeras que tú te acuerdas y que te impactó? Bueno, yo recuerdo quizás a los 5 o 6 años tener memoria de cantar Tu mirada. También, tus ojos revelan. Sí, y también Hermoso eres, eran canciones que las escuchaba en la iglesia y recuerdo llegar a mi cuarto, 5 o 6 años, y empezar a cantar esas canciones y tener momentos donde yo sentía la presencia de Dios de chiquita, ¿verdad? Y yo recuerdo que por medio de canciones como esas, tener esos momentos con el Señor. Entonces son memorias muy bonitas creciendo. Fíjate que nunca pensé en ese lado de que algunas de mis canciones impactarían a mis hijos. Sí. Porque estaban impactando a las multitudes y normalmente cuando yo venía a mi casa era para refugiarme y para descansar porque yo regresaba exhausto. Y tu mamá siempre fue muy cuidadosa de que nuestra casa fuera para mí un refugio, ¿no es cierto? Pero ahorita que me estás contando eso me impacta y también me bendice saber que mis canciones tocaron también a mis hijos. Sí. Esa de Tus ojos revelan que yo la compuso un joven que era parte de mi grupo de jóvenes cuando yo fui pastor de jóvenes en esa congregación pequeña allá en Durango. Él se llama Saúl y nunca olvido la vez que él viene y me cantó Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, porque sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llenas de tu paz, me llenas de tu paz. ¿Cuál fue la otra canción que me acabas de mencionar? Hermoso eres. Sí. Esa canción tiene una historia muy interesante, porque yo había escrito como la primera parte y uno de mis colegas, que es como tu tío, casi porque su hija es tu mejor amiga, Juan Salinas, que ha compuesto muchísimas canciones. Juan ha compuesto una gran cantidad de canciones que todavía cantamos hasta la fecha. Y él escuchó esta canción. ¿Tú has oído esta historia? No. Entonces él escucha mi canción porque yo empiezo a tocarle en mi corazón hay una canción, ¿no?, que demuestra
mi pasión, para mi Rey y mi Señor. Entonces yo se la canto toda. Y su respuesta fue, no es la mejor canción que has compuesto, ¿no? Y yo me acuerdo que él se fue a su oficina y yo me sentí como casi insultado, ¿verdad? Casi ofendido. Y yo me fui echando fumarola y todo molesto. Y me acuerdo que yo cerré la puerta de mi oficina y yo estaba ahí sentado haciendo mi puchero, decimos en México, ¿no? Que es cuando estás así molesto por algo. Y oigo a la voz del Espíritu Santo que me habla y me dice, con que así van a ser las cosas, Marcos. Y yo, ¿cómo así van a ser? O sea, que no te vas a permitir criticar. Y yo sentí muy fuerte en ese momento la convicción del Espíritu Santo, porque Juan es un gran compositor, ¿no? Y me tardé un rato para que se me bajara así y que me calmara, y me levanté y fui y toqué a su oficina y le dije, ok, Juan, ven acá. Dime qué fue lo que no. Y nos fuimos los dos al piano y me dijo, es que aquí esto está mal y esta palabra la deberías de cambiar por otra. Y lo que sí me dijo es que esa primera parte, en mi corazón, eso está precioso, eso no lo cambies. Pero acá hay que cambiarle. Y fíjate lo que fue trabajar juntos una canción que terminó siendo una canción que bendijo a millones de personas. ¿La cantamos? Sí. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Así que gracias a Dios por dejarse uno criticar, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera salido esta canción. Hablando de la crítica, creciendo en una familia ministerial, tanto los hijos, yo me acuerdo cuando criticaban a mi papá y a mi mamá y cómo eso me hacía sentir mal, ¿no? Y después me empezaron a criticar a mí. Y eso, bueno, obviamente duele. Pero también critican a los hijos de los pastores y de los ministros. ¿Cómo luchas tú con la crítica? ¿Cómo trabajas tú la crítica en tu propia vida? Fue un proceso para mí aprender a no dejar que eso determinara lo que yo iba a hacer con mi vida, porque yo
habían momentos donde yo sentía como que, bueno, no puedo hacer nada al el estándar que la gente quiere, Claro. y tenían expectativas y yo decía, no, pues es mucha presión. Yo creo que todos los hijos de ministros batallamos en algún punto u otro con esa presión de lo que la gente espera de nosotros, quizá de lo que pensamos o percibimos que nuestros papás esperan de nosotros También, también. ¿verdad? Aunque no sea la verdad, quizás el enemigo usa eso a veces para causar que los hijos de ministros no continúen con el llamado que el Señor tiene para ellos. Él pone como que estas mentiras sobre de que no, es que no haces nada bien, o tus papás quieren que tú seas perfecto, o la gente de tu congregación quiere que tú seas perfecto. Y son mentiras realmente. Exacto. Que el enemigo usa en contra de nosotros, porque él sabe que el legado que tenemos como hijos de ministros es uno con tanto peso en el reino de Dios. Y como decía al principio, la fundación que se ha puesto ahí para los niños de ministros es algo tan sólido que si construimos encima de eso, no se va a poder mover. Claro. Entonces el enemigo sabe eso y él dice, yo tengo que ver cómo pongo hoyitos en esa fundación para que cuando empiezan a construir algo que tengan incertidumbre, que tengan falta de, o que tengan ansiedad, o que se miren como que no son capaces o suficientes. Y esas son como que sus tácticas para que cuando empecemos a construir nosotros ya encima de esa fundación, con el llamado que el Señor ha puesto en nosotros, que quizás es continuación de lo que ha creado un papá o una mamá, o quizás es algo totalmente por separado, pero él dice, si yo puedo llegar a ellos antes de que lleguen a ese punto de construcción, voy a causar que no esté sólido, ¿verdad? Que esté Claro. construido sobre una arena en vez de Sobre la la roca. roca, claro. Entonces, yo creo que desde un punto de muy joven yo sentí eso, como que los ataques del enemigo que decían, no, la gente solo te va a comparar a tu papá, de verdad no deberías de cantar porque la gente solo va a comparar tu ministerio con el de él. Y yo tuve que tener encuentros con el Señor donde Él me hablaba las verdades de lo que Él quería para mí. Qué bonito, Sí. qué importante es eso. Bien importante, Conocer la verdad. esencial. Y eso es algo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que tengamos esos momentos con Él donde Él nos pueda hablar. Porque gente de afuera va a hablar, el enemigo va a tratar de hablar, También. pero cuando escuchamos la voz del Señor y Él nos da dirección, algo que yo tuve que entender era que mi llamado era individual, era algo que el Señor me había dado a mí. Muy bien. Sí, y aunque yo había construido sobre esa fundación que mis papás habían puesto, Claro. el llamado que Él tenía para mí era algo específico Para ti. alcanzar a otra gente. Claro. Y entonces yo creo que es algo que cuando nos desanimamos porque quizás pensamos que estamos debajo de la sombra de alguien más, como para mí eso fue algo que yo tuve que batallar con eso, que yo pensaba, no, pues voy a estar en la sombra de Marcos Witt. y tuve que escuchar la voz del Señor que me decía, no, yo tengo planes de bien para darte un futuro y una esperanza como Elena. A ti, claro, Sí. como individuo. Exactamente. Y yo creo que cuando entendí eso, esa presión que yo había sentido desde pequeña, bueno, no tan pequeña, pero de joven, de repente ya Se no te estaba. quitó. Sí, yo dije, yo sé quién soy yo, quién Dios me ha llamado a mí ser, y yo ahora, no importando en qué tarima me invitan a pararme, yo siento que yo pertenezco a ese lugar. Claro. Que era algo que yo batallaba con eso también. Yo decía, bueno, quizás no tengo lo suficiente o no tengo el talento suficiente o quizás, no sé, y el Señor puso dentro de mí tan claro eso de que yo había sido llamado a eso, que ahora yo me puedo parar en tarimas y dar la palabra de Dios con toda la certeza de que Él está detrás de todo lo que estoy haciendo. Entonces es algo tan importante, clave para los hijos de ministros. Muy importante. Una de las frases que siempre usaba tu mamá y todavía lo usa para recordarme a mí de cómo lidiar con la crítica es: conoces la verdad
Y eso te hace libre. Sí. Cuando tú conoces tu verdad, de acuerdo a lo que el Señor te ha hablado a ti, pues que murmuren y digan lo que quieran. O sea, uno puede estar seguro en la verdad de lo que Dios le ha dado a uno, en el llamado que Dios le ha dado a uno. Yo creo que es una palabra muy importante para los que somos hijos de ministros, ¿no? Sí. Tú sigues componiendo. Hace poco compusiste una canción que se llama Te Exaltamos. Sí. Interesante, porque cuando tú tenías como 2 años de edad, yo compuse una canción que se llama Te Exaltamos. ¿No? Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Pero tú has compuesto y es ahorita una de mis canciones favoritas, y yo pedí que mi hija Elena lo cante. Nombre sin igual, el nombre de Jesús, Jesús. Te exaltamos, Dios, sobre todo. Eres tú, no hay nadie como tú. Te exaltamos, levantamos manos en adoración, se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor. Nombre sin igual, el nombre de Jesús, Jesús. Te exaltamos, Dios, sobre todo. Eres tú. No hay nadie como tú, y te exaltamos, levantamos manos en adoración, se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor. Sobre toda tierra reina su majestad, toma tu lugar, toma tu lugar. Tu reino es eterno, creador del universo, toma tu lugar, toma tu lugar. Sobre toda la tierra reina su majestad, toma tu lugar, toma tu lugar. Tu reino es eterno, creador del universo, toma tu lugar, toma tu lugar. Levantamos manos en adoración, se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sé enaltecido, Señor.
Señor, gracias te doy por cada uno de los hijos de ministros, hijos de pastores que están viendo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los proteja. Rodéalos, Señor, y cúbrelos. Pon a su alrededor ángeles que peleen a su favor. Guárdalos de toda palabra equivocada, toda palabra de confusión, toda crítica, toda palabra hiriente. Señor, y a aquellos que están heridos, sánalos ahora. Señor, que tu bálsamo dulce corra a sus corazones, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Elena, ora por los hijos de ministros que nos están viendo. Señor, te doy gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos y tus hijas. Yo pido, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en ti, Señor. A pelear la buena batalla, Señor, de la fe. Gracias, Jesús. De recordar que nuestra recompensa es estar en tu presencia, Señor. Sí, Señor. De poder disfrutar de nuestra salvación, porque ahí es donde encontramos nuestra paz. Y también poder gozar, Señor, de ver a la gente llegar a conocerte, de ser amados por ti, Señor. De poder ver las transformaciones de corazones, de mentes, Señor. Que eso también es nuestra recompensa, Padre, de poder ver la obra que tú haces en la gente que podemos pastorear. Te pido, Señor, por nuevas fuerzas, Sí, Padre. nueva pasión, nueva unción y descanso, Señor. Gracias, Señor. Descanso en cada corazón de estas preciosas almas que te sirven de todo corazón. Yo pido, Señor, que tú le des fresca unción para poder seguir adelante, que puedan reconocerte en todo lo que hacen, Señor. Amén. Y que puedan recordar que no es en vano. No es. Que puedan ver, Señor, que en lo espiritual hay cosas pasando que algún día podrán reconocer. Así es, Padre. Y que van a llegar delante de tu presencia y que vas a decir, buen hecho. Bien. Sí, bien, que fue un buen trabajo. Sí, Señor. Y que tú te deleitas en ver cómo te sirven, en ver cómo te adoran. Gracias, Padre. Y, Señor, que puedan recordar que en cada cosa que están haciendo están trayendo una sonrisa Amén. a tu cara, Señor. Amén. Que podamos gozarnos en Amén. eso, Señor. Que eso pueda ser nuestra motivación día a día, Señor. Que podamos recordar que se trata de hacerte orgullosa a ti, Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Y que vamos algún día a disfrutar de tu presencia. Y que vamos a escuchar esas palabras, Señor. Que fuimos siervos fieles. Y que muchas personas van a llegar a tu presencia también a causa del trabajo que fue hecho en esta tierra. Así En es, el nombre Padre. de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Elena. Qué gusto ha sido tener este tiempo contigo en oración, en adoración juntos y también recordando. ¿Alguna última palabra que quieras compartir antes de despedirnos? Sabes, ahorita estaba, mientras oraba, pensando en la historia del hijo pródigo y cómo al final el hijo que se quedó, él va y le reclama a su papá, ¿verdad? Claro. Hiciste esta gran fiesta y a veces se nos olvida y le dice el papá al final, tú siempre estuviste conmigo. Yo creo que a veces nosotros como hijos de ministros quizás no tenemos estos testimonios de que nos fuimos y que hicimos todo lo malo y estamos regresando, ¿verdad? Y en muchos casos somos los que estamos sirviendo fielmente al Señor, obedeciendo su palabra y a veces se nos olvida que nuestra recompensa, como oraba ahorita, es que siempre estuvimos con el Señor.
wow. y que no tuvimos un momento de desviarnos Claro. y tener que regresar. Entonces quizás alguien hoy está batallando con eso. Dicen, yo por años y años y años soy fiel y le sirvo al Señor y nadie me está reconociendo, o nadie me hace una fiesta, o nadie me da un aplauso, pero nuestra recompensa es que pudimos estar cerca del Señor. Entonces yo siento quizás que hoy hay que animar a esas personas que han estado muchos años sirviendo fielmente al Señor y que sienten como que, bueno, las prédicas no me aplican a mí, siempre son para la gente que se desvió, que necesita perdón, o necesita regresar a la casa de Dios. Qué buen pensamiento. Y sí, para aquellos que están quizás en un momento de decir, yo soy fiel, he sido fiel, o sea, ¿qué me toca a mí? El Señor le dice a esas personas que se deleiten en su presencia, ¿verdad? Porque esa es la recompensa que tenemos como hijos de ministros. Ahí lo tienen. Yo solo puedo decir un fuerte amén y decirles que, bueno, no hace falta decirlo, que estoy muy orgulloso de mis hijos, de cada uno de ellos. Y hasta de mi yerno, que está casado con mi hija. Estoy muy orgulloso de él. De mi nuera, de mis 2 hijos que siguen solteros, pero que tienen grandes talentos. Honro a cada uno de mis hijos y honro también a la mamá de mis hijos, que es mi esposa y mi mejor amiga Miriam. Gracias por acompañarnos en este rato familiar. Espero que alguna palabra Dios haya iluminado a tu corazón para animarte. Y recuerda que Dios conoce tu número de celular, tu dirección, tu email, conoce tu Instagram, ten cuidado de lo que andas posteando. Conoce todo de ti, no se ha olvidado de ti. Ahí está bien cerquita, a tu lado. Que Dios te bendiga, te amamos. Co-hijo de ministro, te amamos y sabemos que Dios tiene grandes cosas para ti. Te mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén.